Scott Mary, un joven despreciado y humillado por los habitantes de Clifton, trabaja limpiando las calles del pueblo, pero su vida da un giro inesperado cuando Frank Telby, un temido y respetado pistolero, llega al pueblo y lo toma bajo su protección. Acompáñame a ver el desenlace de esta historia y una que otra curiosidad. Hoy en Resumiendo Películas del Viejo Oeste, El Día de la Ira. Il giorno dell'ira en su título original es una película italo-alemana de 1967 dirigida por Tonino Valeri, protagonizada por Giuliano Gemma como Scott Mary, Lee Van Cleef como Frank Telby, Walter Rilla como Murph, entre otros. Nos situamos en el pueblo de Clifton. Aquí conocemos a Scott, un joven huérfano que trabaja limpiando las calles y haciendo trabajos deplorables. Desde un inicio notamos que Scott es humillado y maltratado por los ciudadanos de Clifton. Scott es amigo de Bill, un mendigo, y Murph, un retirado pistolero de quien aprendió a usar un revólver de madera y con el cual vive en el establo del pueblo. Nuestro protagonista se encuentra limpiando el patio de Vivian, la dueña del burdel local, cuando nota la llegada de un forastero, Frank Telby, un respetado y temido pistolero. El joven deja de hacer lo que está haciendo y se acerca a este hombre. Scott pregunta qué es lo que está buscando. El forastero responde que busca un lugar en donde pueda quedarse. Telby pide que Scott lleve su caballo a un establo a cambio de $1. El forastero pregunta por el nombre del joven. Este responde que su nombre es Scott. Telby pregunta por su apellido, pero Scott responde que no tiene uno, pues no tiene un padre. El forastero pregunta por el nombre de su madre, a lo que Scott responde que su madre se llamaba Mary. Telby le sugiere que de ahora en adelante se haga llamar Scott Mary. El muchacho responde que no podría utilizar ese nombre pues todos se burlarían de él. Ante esta respuesta, Telby le sugiere a Scott que haga callar a todos aquellos que se burlan de él. Telby pide a Scott que vaya a buscarlo después de haberse encargado de su caballo. Scott lleva el caballo con Murph, menciona que ha ganado $1, ahora tiene $8 y solamente le faltan 10 para poder comprarse un Colt. Murph menciona que los días de las pistolas ya se acabaron, así que no tendría sentido comprarse una. Scott quiere un arma para obtener el respeto de todos aquellos que lo menosprecian, y antes de marcharse menciona a Telby. El anciano comenta haber oído ese nombre pero muchos años atrás. Scott va a donde el pistolero, pero antes de ello se topa con Eileen, la hija de Kuchel y de quien parece estar interesado. Testigo de esto, el juez del pueblo advierte a Scott pues no lo quiere cerca de su hija, humillándolo y recordándole su origen. El joven ingresa en el bar. Telby lo invita a tomarse un trago junto con él, pero Murray, el dueño del local, menciona que no puede estar con ellos. Telby insiste, así que Murray se ve obligado a servir un trago para Scott. Perkins, uno de los clientes, se pone de pie e intenta echar al joven del local, pero el forastero interfiere ya que considera a Scott Mary su invitado. Perkins advierte nuevamente a Scott, pero Telby menciona que si desea echarlo deberá usar su arma. Perkins se dispone a disparar, pero Telby es mucho más rápido y acaba con la vida de este hombre. El forastero pide que Murray declare que su disparo fue en defensa propia, pues Perkins fue quien sacó su revólver primero. Ya en la corte del pueblo, Kuchel declara inocente a Frank Telby, pues este actuó en legítima defensa. Telby se marcha de la corte, pero Murray detiene a Scott y lo golpea. Este hecho hace que Scott tome la decisión de coger sus ahorros y se marcha de Clifton yendo detrás de Telby. Telby nota que Scott va detrás de él. El pistolero le pregunta por qué lo está siguiendo. El muchacho responde que quiere aprender y ser como él, mencionándole que podría serle de utilidad actuando como guardaespaldas. Frank Telby está de acuerdo con la propuesta de Scott, así que le imparte su primera lección: nunca supliques a otro hombre. El pistolero pregunta si Scott tiene dinero para su segunda lección. Este responde que sí, y después de entregarle los $8, Telby le propina un golpe impartiéndole la segunda lección: nunca te fíes de nadie. El pistolero llega al pueblo de Bowie, ingresa en el salón del lugar bajo la mirada atenta de los que están ahí y ordena algo para tomar. El cantinero menciona que solo tiene tequila para ofrecer a aquellos que solo van de paso. Telby mira al cantinero y le dice que su viaje ha terminado, ordenando al hombre enviar un mensaje de su parte para Wild Jack. Scott llega donde el pistolero. Este le imparte la tercera lección: nunca te pongas entre una pistola y su objetivo. Wild Jack ingresa en el salón. Telby quiere que este le devuelva sus $50,000, pues ya han pasado 10 años para que pueda saldar su deuda. Wild menciona que ha pasado estos 10 años en prisión, debido a una traición por parte de sus aliados después de un asalto. Telby desea saber más de ese asalto. Wild cuenta que se alió con unas personas de Clifton, un juez, un banquero y algunas personas adineradas. Su objetivo era asaltar un tren cargado con oro y dividirse el botín a la mitad, pero sus aliados declararon en contra suya y desaparecieron con el botín y por ende con los $50,000 del pistolero. Telby sugiere a Wild vengarse de quienes lo traicionaron y recuperar lo que le deben, pero el hombre no puede hacer nada pues su cabeza ya tiene un precio. Es entonces que Telby propone comprar su venganza a cambio de sus $50,000, y así la deuda de quienes traicionaron a Wild pasará a ser suya. Wild acepta el trato y decide brindar.
Ofrece un trago a Scott, pero este lo rechaza, causando así el enojo del hombre, quien empieza a golpearlo e intenta matarlo. Pero Telby interfiere salvándole la vida e impartiéndole la cuarta lección. Los puñetazos son como los tiros, si te dan el primero ya estás listo. Wilde envía a 3 de sus hombres al rancho de Bill Farrow, comentándoles que se encargará de Telby en cuanto tenga la ocasión. Telby habla con Wilde, pide los nombres de las personas en Clifton. Wilde menciona que sus ex aliados son Turner el banquero, Kutchell el juez, Abel Murray el dueño del salón y Bill Farrow, quien vive cerca. Wilde intenta aprovechar la situación para acabar con Telby, pero el pistolero desenfunda con rapidez y dispara. Un moribundo Wilde suplica por su vida, Scott interfiere y se pone delante. Cree que esa no es la manera de acabar con un hombre. Wilde intenta disparar, pero nuevamente Telby es mucho más rápido y acaba con él. Telby imparte la quinta lección: cuando dispares en contra de un hombre, mátalo, si no antes o después, él te matará a ti. Telby llega al rancho de Farrow, ingresa en la casa pero es demasiado tarde. Bill Farrow yace colgado. Los hombres que envió Wilde aparecen, desarman al pistolero, lo atan a sus caballos y lo arrastran por el piso intentando eliminarlo. Los 3 hombres se detienen por un momento pues han notado a la mula de Scott. Este momento de distracción es aprovechado por Scott, quien le regresa el arma a Telby, el cual acaba con los 3 hombres. El pistolero imparte su sexta lección: la bala justa en el justo momento, felicitando y agradeciendo a Scott por haberle salvado la vida. Scott menciona que no le deberá nada si decide llevárselo con él. Telby apunta con su revólver al pecho de Scott e imparte su séptima lección: antes de desatar a un hombre hay que desarmarle. Scott sonríe, toma el arma y menciona la octava lección: nunca le des a un hombre más balas de las que necesita. Ahora Scott Mary se ha convertido en el protegido y discípulo de Frank Telby. Telby y Scott regresan a Clifton, ingresan en la tienda del pueblo y Telby obsequia el Colt que el joven siempre deseaba tener. El pistolero instruye cómo debería llevarse un arma y pide a Scott que dispare a un objetivo para ver su habilidad con el revólver. Scott realiza 3 disparos, Telby hace lo mismo doblando la velocidad, es decir, disparando 6 veces, demostrando que tiene mucha más experiencia, mencionando que es mejor acariciar el percutor que tratarlo bruscamente. Los disparos han llamado la atención del sheriff local, quien no quiere que estos dos estén aquí, pues los hombres de Perkins están buscándolos para vengar su muerte. Telby no se marchará y advierte al sheriff que si buscan vengarse, él se defenderá. El pistolero ahora se dirige al banco, va en busca de Turner para cobrar la deuda. El banquero menciona que no sabe de lo que Telby está hablando, así que el pistolero nombra a Jack Wilde, alertando así a Turner. Telby comenta que Wilde ha muerto al igual que Farrow y este último confesó el nombre de cada uno de los cómplices del asalto en un documento firmado, logrando así chantajear al banquero. Turner pregunta cuánto es lo que Telby pretende cobrar. El pistolero responde que desea $1000. El banquero entrega los $1000 al pistolero, solicitando a cambio el documento, pero Telby se marcha sin entregarle nada. La aparición de Telby ha puesto nervioso al banquero, así que este intenta reunir al juez y a Murray. El pistolero llega con Murray, pone sobre su escritorio $1000 y un documento que lo convertirá en dueño de la mitad del salón una vez que este sea firmado. Murray no entiende lo que está pasando. Telby, al igual que con Turner, le menciona a Wild Jack, confesando que se ha convertido en el heredero de este y al morir le dejó todo, comentándole que sabe lo que hizo tiempo atrás y de no firmar confesará el crimen que cometió. Un nervioso Murray pregunta qué es lo que ha firmado. Telby revela que lo que ha firmado no es un contrato, sino una confesión, retirándose así del local. El pistolero habla con Scott, lo envía a esconderse y prepararse para el ataque, pues sabe que los hombres de Perkins llegarán pronto. Los hombres de Perkins llegan al pueblo en busca de Telby. El sheriff intenta detenerlos pues sabe que están yendo directamente a una trampa. Los hombres insisten con capturar y colgar al pistolero, así que disparan a la pierna del sheriff e inician su ataque. Telby dispara y elimina a 2 de los hombres. Telby le grita al joven pistolero para que no espere más y empiece a disparar. Scott Mary acaba con 2 más de los hombres, pero el último de estos intenta escapar hiriendo a Telby, y antes de que este se marche recibe un disparo por parte del joven pistolero. Scott Mary va donde Telby preocupado por su salud. El pistolero felicita al joven pues ahora ya nadie se meterá con él, comentando que la ciudad ahora les pertenece. El médico de la ciudad junto a Kutchell ingresan en el bar. El médico intenta ayudar a uno de los sobrevivientes, pero Scott Mary interfiere y ordena que se encargue primero de su amigo. Kutchell pide que el joven pistolero se calme, pero este se revela demostrando su enojo y el desprecio que siente por ellos. Murray intenta pedir perdón por haberlo subestimado. Un furioso Scott comenta que ahora cobrará cada una de las humillaciones que recibió, ordenando a Murray a ir por una escoba como lo hacía con él.
El sheriff ordena que Scott Mary se regrese a su establo, pero ahora un confiado Scott da a notar que ya no es el mismo de antes, demostrando su habilidad con el revólver e intimidando a todos los que están dentro del salón. Moore llega donde Scott para intentar persuadirlo, comentando que el camino que ha tomado no es el correcto, pero solo recibe el rechazo por parte del joven pistolero. Telby pregunta por el nombre del amigo de Scott, quien hasta hace poco fue su mentor. El joven pistolero responde que su amigo se llama Murph Allen. Telby recuerda este nombre, pues Murph fue el sheriff que tiempo atrás logró atraparlo. Telby, al igual que Murph, se cuestiona el haberle entregado un arma a Scott, pues cree que Murph tal vez tenga razón, pero desiste de la idea pues ya es demasiado tarde. Una diligencia llega a Clifton y con ella Owen, un misterioso hombre el cual nota que el barbero Corbett está tramando algo. Owen se dirige a donde Telby y Scott. El recién llegado advierte al pistolero que tiene muchos enemigos. Telby nota lo que Owen quiere decirle, se aparta, esquiva el disparo del barbero y acaba con este. Ahora el recién llegado ha llamado la atención tanto la de Telby como la de Scott. Owen se reúne con Kutchell, Turner y Murray. Los hombres critican el que Owen haya salvado la vida de Telby. Owen menciona que ha tomado esa decisión porque es él quien ha sido contratado para acabar con la vida del pistolero. Telby y Scott se encuentran en el bar. El sheriff critica las acciones del pistolero, pues en Clifton nadie tiene la habilidad para enfrentarlo. Ante este comentario, Telby responde que no se ha inventado el arma que pueda matarlo, pero Owen interfiere comentando que eso aún no se sabe, iniciando así la rivalidad entre estos dos. Owen reta un duelo a Telby, recordándole nuevamente que tiene muchos enemigos. El pistolero cree que Owen lo está desafiando a un duelo de pasos, pero este menciona que el duelo que quiere es uno diferente, uno que se realiza a caballo y fusiles en vez de pistolas. Telby acepta el reto de Owen, pactando la hora y el lugar. Ambos pistoleros se encuentran en el lugar del duelo. El sheriff desea que Owen salga victorioso. Por otro lado, Scott pregunta por qué Telby ha aceptado este duelo absurdo. El pistolero imparte su novena lección. Aquel que no acepta un desafío ya lo ha perdido. Ambos pistoleros se preparan para iniciar con el duelo, cabalgan uno en dirección al otro, mientras preparan sus fusiles con pólvora y balas. Telby logra disparar primero, acabando con la vida de Owen y dejando demostrado una vez más su experiencia y habilidad con las armas. Pasamos a una siguiente escena. Telby se encuentra en el salón vertiendo alcohol para incendiarlo. Murray intenta detenerlo. Telby menciona que su sociedad ha llegado a su fin, exigiendo así $40,000 como socio del salón. Murray no puede entregarle esa cantidad, así que Telby, aprovechándose del miedo de este, hace que firme un testamento a su favor para luego retirarse incendiando el lugar con Murray dentro. Los ciudadanos de Clifton presencian el incendio. Scott pregunta por Telby pues piensa que está adentro, pero Telby aparece detrás de ellos. Turner y Kutchell discuten la manera para acabar con Telby, pues saben que la ambición del pistolero lo llevará a adueñarse de todo el pueblo. El juez menciona que tiene una idea para eliminar a Frank Telby, fijando su atención en la figura de Scott Mary. Continuando con la trama, el sheriff está en búsqueda de ayudantes. 4 hombres llegan al pueblo buscando a Frank Telby, mencionando que trabajan para él. Scott va con Murph, el anciano ahora es uno de los ayudantes del sheriff, complicando más la relación entre estos dos. Scott le pregunta a Murph si está a gusto con la amistad que este tiene con Telby. El anciano recomienda a Scott tener cuidado, pues la gente en el pueblo anda diciendo que Scott es el pistolero más rápido, aconsejándole que no debe fiarse de nadie, ni de su actual mentor, pues este, al igual que los otros pistoleros, a una determinada edad buscan un discípulo que dé la cara por ellos. Murph sabe que con el tiempo Scott será mejor pistolero que Telby, y esto como consecuencia será peligroso para él. Scott está por marcharse del establo, pero el anciano menciona que acariciar el percutor es mucho mejor que tratarlo bruscamente, consejo que Telby le dio anteriormente. Scott ya había escuchado esto de Telby. Murph le explica que Telby ha modificado su revólver para poder disparar el doble de rápido, mencionando que el revólver de Telby es mucho más corto y por ende mucho más rápido para desenfundar, muy diferente al revólver que tiene Scott. Y antes de que Scott se marche, Murph menciona que si le llegara a pasar algo, tiene guardado un paquete escondido donde antes Scott solía guardar sus ahorros. Nos trasladamos al salón de Telby, el cual cuenta con todo tipo de entretenimiento. Wen, una de las bailarinas del salón, informa que 2 de los ayudantes del sheriff se encuentran fuera del local. Telby envía a sus guardaespaldas y Scott para encargarse de esos hombres. Scott se topa con uno de los ayudantes del sheriff, en tanto otro de los ayudantes escondido en un techo dispara, pero Scott es mucho más rápido y acaba con estos 2 hombres. En este punto de la trama, Scott Mary empieza a cuestionarse si el camino que ha escogido es el moralmente correcto, rechazando por primera vez ir con Telby. El joven pistolero se encuentra con Eileen, la hija de Kutchell. Eileen se lleva a Scott para reunirlo con su padre, dirigiéndose hacia la antigua estación de la diligencia. Una vez en la estación, Eileen comenta que, si el joven pistolero hace lo que su padre desea, este no se opondrá a la relación entre estos dos.
Scott ingresa en la oficina de la estación, desarma a todos los que están dentro, pregunta qué es lo que quieren de él. Kuchel quiere que Scott pase a su bando, que esté de parte de la ley. Scott les recuerda por todo lo que pasó antes de la llegada de Telby, rechazando la oferta. Murph intenta convencerlo, pero Scott justifica cada acción de Telby. El anciano menciona que Telby matará a cualquiera que se oponga a su ambición, y con la ayuda de Scott no habrá quien lo detenga. El joven pistolero se retira del lugar. Kuchel menciona que Scott está a punto de caer, y cuando este se dirige a donde Eileen recibe un disparo cayendo al piso. Un herido Scott mata a quien le disparó. El banquero pregunta si el joven pistolero está muerto, pero recibe un disparo por parte de Telby, quien había seguido a Scott. El sheriff intenta detener al pistolero, pero muere en el intento. Mientras tanto, Murph se lleva a Scott. El juez y Telby llegan a un acuerdo, pues el pistolero quiere la justicia de su parte y el juez está dispuesto a apoyarlo, iniciando así una nueva alianza. Scott está siendo atendido por el médico. Murph pregunta si Scott volverá a disparar, pero el médico le responde que no. Han pasado algunas semanas, estamos de regreso en el salón. Los hombres de Telby se encuentran hablando de la habilidad que Scott Mary tenía con el revólver, mencionando también que ahora este ya no podrá disparar más. Pero para sorpresa de todos, Scott aparece en el bar, demostrando que no ha perdido su habilidad. Telby está contento con el regreso de su protegido. Scott pregunta por el nuevo sheriff de Clifton. El pistolero responde que el nuevo sheriff es Murph. Scott comenta que le debe tanto a Murph como a Telby y espera no encontrarse entre dos bandos. Telby cree que Scott sería incapaz de dispararle, intentando decirle algo, y antes de que este siga hablando, Scott lo detiene para decirle y advertirle que si hace algo en contra de Murph, lo estará haciendo en contra de él. El nuevo sheriff ha prohibido la venta y uso de armas. Murph llama a Telby para comunicarle sobre la nueva restricción. Telby hace caso al llamado de Murph, y junto a Scott salen afuera del salón. El hombre de Telby desarma a Scott. Murph ordena que el pistolero entregue su revólver. Telby le dice que si quiere su revólver deberá decomisarlo él mismo. Murph se acerca, pero Telby dispara y mata al sheriff. Este hecho desata la ira de Scott, quien ya había advertido a Telby si algo le llegaba a pasar al anciano. Scott se refugia en el establo y busca el paquete que Murph le había dejado, encontrando así un revólver preparado especialmente para él y un último mensaje: usar el arma para bien. El ciego Bill advierte a Scott que los hombres de Telby llegarán pronto al establo. Estos hombres quieren que Scott se entregue, pues Telby quiere hablar con él. Scott acepta salir y justo cuando lo hace, Kuchel desde su ventana dispara, pero falla siendo eliminado por Scott, quien también acaba con el hombre de Telby. Otro de los hombres de Telby, quien ingresó por la parte trasera, intenta detener a Scott. Sin embargo, el joven pistolero con un movimiento rápido acaba con él. Ahora Scott va detrás de Frank Telby, eliminando a cada uno de sus hombres y recordando las lecciones impartidas por su mentor. El joven pistolero se ubica enfrente del salón desafiando a Telby y recordándole que aquel que no acepta un desafío lo ha perdido del peor modo. Un inteligente Telby sale desde la iglesia para mostrarse ante Scott, creyendo tener la ventaja, pues el sol dificultará la visión de Scott Mary. Scott comenta que esos trucos no le servirán de nada. Telby menciona que solo le basta con su revólver, pero Scott comenta que ahora están igualados, pues Murph le dejó un revólver igual al suyo, corto y equilibrado. Telby imparte su última lección: cuando un hombre empieza a matar, ya no puede detenerse, comentando que está listo para finalizar el duelo. El momento es tenso, pero dura poco. La rapidez y juventud de Scott le permite herir a Telby. El joven pistolero se acerca a su mentor, quien yace en el suelo. Telby pide a su discípulo que lo deje ir. Scott le dice que no puede hacer eso, pues sería un mal alumno, recordándole así la quinta lección que le impartió: cuando dispares en contra de un hombre, mátalo, si no antes o después él te matará a ti, para después de esto, con otro disparo más, acabar con la vida de Frank Telby. Al final, Scott menciona que Murph siempre tuvo la razón, arroja su revólver y se marcha junto con Bill. Cuando hablamos del día de la ira, hablamos de la figura del maestro y discípulo, reflejados en Frank Telby, quien ve algo en Scott, tal vez un reflejo de sí mismo en su juventud, tomándolo bajo su protección y convirtiéndose en su mentor. Telby le enseña a Scott a usar armas, pero también le imparte lecciones sobre cómo sobrevivir en el duro y despiadado mundo del oeste. También observamos el llamado camino del héroe en Scott Mary, quien gracias a las enseñanzas de Telby comienza a ganar confianza y habilidad con el revólver, y con el tiempo deja de ser un joven humillado para convertirse en alguien temido y respetado. Pero conforme avanza la trama, comienza a cuestionar los métodos de su mentor y sus límites. Lo que en un principio parecía una oportunidad para mejorar su vida, se transforma en una situación en donde debe decidir qué tipo de hombre quiere ser. Scott comprende que no quiere ser un hombre como su mentor, situación que desencadena el duelo final entre estos dos.
Dato musical, la banda sonora de este film viene de la mano de Riz Ortolani, teniendo como tema representativo Day of Anger, tema usado tiempo después por Quentin Tarantino en Django Unchained. Espero te haya gustado el video, no olvides suscribirte, darle like, compartir y dejar tu sugerencia para un próximo resumen. No olvides que recordar es volver a vivir. Adiós.